Quería compartirle una palabra en el libro de Salmos, capítulo 40. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Puede tomar su lugar. Sabe que el Señor ministraba esta palabra a mi corazón, que fue de mucha bendición. Amén. Y el Salmo, todo el 40, amén, habla sobre el salmista David. Y el título mismo dice que es una alabanza por la liberación divina. Amén, habla de la condición en la que se encontraba David, cómo él estaba y cómo Dios intervino en ese momento y lo ayudó. Amén, y sabe que yo meditaba, porque dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y sabe que meditaba que a veces uno piensa que Dios no está de nuestro lado, uno a veces piensa que está solo, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y el otro día hablando con una hermana, la hermana me decía, amén, que ella veía cómo Dios bendecía a los demás, pero que ella ya no tenía esperanza de que Dios pueda hacer algo en su vida. Y muchas veces uno piensa así, de esa forma, porque ve que Dios obra en los demás, bendice a los demás, prospera a los demás, hace milagros, amén, y en uno no pasa nada. Y uno está clamando, intercediendo y pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo libre, que haga algo, y no ve la mano de Dios obrando a su favor. Pero sabe que en el primer versículo dice, David decía, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y sabe que yo meditaba en esto. Y usted imagínese la expresión que usa David para expresar cómo él se sentía en esa condición. Él se sentía que estaba en un pozo de desesperación y dice que Dios lo libró del lodo cenagoso. Y usted sabe que ese lodo cenagoso es todo el barro ese, amén, que está lleno de cieno, que es todo pegajoso y es difícil de salir. Es un barro donde usted cuanto más se mueva, es peor, porque usted va a quedar atrapado y más se va a hundir en ese lodo. Y David expresaba esto, que él se sentía así, que él estaba en ese pozo de desesperación, en ese lodo cenagoso. Y ese lodo cenagoso tal vez podría ser una enfermedad, una angustia, una aflicción, amén, una pérdida, que ya perdió la esperanza, una miseria. Ese lodo cenagoso representaba algo en cómo se encontraba David en ese momento. Y usted sabe que de ese lodo no se puede salir solo, que necesita sí o sí la ayuda de alguien para que lo saque de ahí. Y muchas veces creemos que podemos solos, muchas veces queremos hacer todo a nuestra manera, con nuestra fuerza, pero la misma palabra nos enseña que no podemos solos, que necesitamos el Espíritu Santo, que necesitamos a Dios para que nos liberte. Y David decía que él esperó pacientemente. Y muchas veces nos desesperamos cuando nos encontramos en ese pozo. Uno se desespera y no quiere esperar porque pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no vemos nada. Y tal vez seguimos en la misma situación, en la misma condición, no vemos la mano de Dios. Pero David dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y sabe que yo meditaba que tal vez a veces uno se encuentra como David en esa condición, que no puede salir de cierta situación. Pero David confesaba y le daba gracias a Dios porque dice que Dios lo libró. Y él en el versículo 17 lo declara y dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y él declaraba, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y él le daba gracias a Dios porque Dios lo rescató de esa condición en la que él se encontraba. Tal vez de esa aflicción, de esa amargura, de esa tristeza, de esa angustia. Amén. Por eso en esta mañana yo le animo con esta palabra.
Yo no conozco su corazón, cómo hoy usted se encuentra, la situación que está viviendo, pero déjeme decirle que Dios piensa en cada uno de nosotros, que Dios está en control de cada situación, que Dios no nos deja solo, iglesia. Dios está. Amén. Nada más que a veces nos desesperamos y queremos que sea a nuestro tiempo y a nuestra forma. Pero sigamos clamando, sigamos pidiéndole a Dios, sigamos orando y pidiéndole a Cristo que nos ayude, que a su tiempo Dios va a extender su mano poderosa a favor de nuestras vidas y Él va a obrar y nos va a librar. Y te va a sacar de ese pozo de desesperación, te va a sacar de esa aflicción. Tal vez estás pasando una enfermedad, tal vez estás pasando miseria, algo te está pasando, no lo sé. Pero déjeme decirle, iglesia, que así como Dios obró en David, así como Dios lo libertó de ese pozo de desesperación, también le puede librar a usted. Pero como siempre le enseñamos y le decimos, siga creyendo. Aunque no vea nada, siga creyéndole a Dios, siga poniendo su esperanza en Dios, que Dios piensa en nosotros. Porque David decía, Jehová pensará en mí. Por eso en esta mañana yo le animo que si ha venido con un corazón angustiado, afligido, sea la situación que sea, iglesia, yo le animo que usted en esta mañana le pueda entregar todo a Cristo y descanse en el Señor. Y pueda poner su fe en el Señor. Amén, que el Señor en su momento va a extender su mano y nos va a ayudar y nos va a librar de esa situación. Por eso yo le animo. Y créame, no está solo, Cristo está. Aunque usted no lo vea, o a nuestro parecer Dios no está obrando, créame que sí, Dios está obrando. Dios algo está haciendo. Dios está rompiendo, Dios está quebrantando, Dios está sanando, Dios está restaurando. Dios siempre está obrando a favor de su pueblo, iglesia. Siempre. Por eso siga creyéndole a Cristo y siga clamando. No cese su oración, que no deje de clamar, no deje de pedirle al Señor. No lo hagas, no lo deje de hacer, siga haciéndolo, iglesia, porque Dios le oye cada día su oración, Dios escucha cada día a su pueblo, aún Dios ve las lágrimas que derraman en la madrugada, en la mañana, cuando se encuentran solo, Dios escucha todo, iglesia, y Dios tiene presente toda la situación que están viviendo, Dios lo sabe, pero tranquila, iglesia, y confíe en el Señor, que Dios va a obrar a favor de nosotros, amén, que el Señor le siga bendiciendo.